Hoy cumplí 5 años viviendo en esta casa. 5 años desde que dejé todo atrás. La casa está en las afueras, lejos del ruido, rodeada de pinos que se mecen con el viento del norte. Por las mañanas, el silencio es tan profundo que puedo escuchar el crujido de las ramas secas bajo mis pies cuando salgo a caminar. No es una mansión, pero es mía. La compré con el dinero que gané trabajando 12 horas al día durante años, en una ciudad donde nadie me conocía y nadie preguntaba de dónde venía. Aquí no hay vecinos curiosos, no hay miradas que exijan explicaciones. Solo yo, el bosque y una rutina que he construido ladrillo a ladrillo para no derrumbarme. Todas las mañanas hago lo mismo. Me levanto a las 6, preparo café sin azúcar, salgo al porche y observo cómo la niebla se disuelve entre los árboles. No pienso en nada específico. O mejor dicho, ya no permito que ciertos pensamientos se queden demasiado tiempo. Aprendí a reconocerlos cuando llegan, esas sombras que intentan colarse por la puerta trasera de la memoria, y los dejo pasar sin aferrarme. No es indiferencia. Es supervivencia. La gente cree que la traición te destroza de golpe, como un cristal que se rompe contra el suelo. Pero no es así. La traición es un veneno lento. Te enferma durante meses antes de que entiendas lo que está pasando. Te despierta en medio de la noche con una sensación de vacío en el pecho que no sabes explicar. Te hace dudar de tu propia cordura, de tus instintos, de cada palabra que escuchaste y cada promesa que creíste. Y cuando finalmente comprendes la verdad, ya no queda nada que romper. Solo cenizas. Yo no hablé con nadie cuando me fui. No escribí cartas dramáticas, no hice escenas, no pedí explicaciones que ya no importaban. Simplemente desaparecí. Cambié de número, de ciudad, de vida. Borré redes sociales, corté lazos, me convertí en un fantasma. Durante los primeros meses, cada vez que sonaba el teléfono sentía un nudo en el estómago. Pero con el tiempo, incluso eso dejó de importar. Aprendí que el silencio también es una respuesta. Y a veces, la más digna. Esta casa fue mi refugio. Al principio no era más que 4 paredes y un techo, pero la fui llenando de pequeños rituales que me ayudaban a mantenerme en pie. Arreglé el jardín yo mismo, planté hortalizas que nunca crecieron bien pero me dieron algo en que ocupar las manos. Lijé y barnicé cada tabla del suelo. Pinté las paredes de blanco porque necesitaba luz, espacio, claridad. No quería sombras. Ya había vivido suficiente tiempo entre ellas. Hubo noches en las que pensé que no lo lograría. Noches en las que me quedaba despierto hasta el amanecer, mirando el techo, sintiendo el peso de todo lo que había perdido. No solo a ella. Perdí a mi familia también. Perdí la imagen que tenía de mí mismo, del hombre que creía ser. Perdí la fe en las palabras, en los gestos, en las promesas. Pero no perdí la cordura. Me aferré a ella con uñas y dientes porque sabía que si la soltaba, no habría regreso. Con el tiempo, el dolor se transformó en algo distinto. No desapareció, pero dejó de controlarme. Se convirtió en una cicatriz profunda que todavía duele cuando llueve, pero que ya no me impide caminar. Aprendí a vivir con ella. Aprendí que uno no supera ciertas cosas, solo aprende a cargarlas mejor. Ahora trabajo desde casa, como consultor independiente. Es un trabajo solitario, pero me gusta. Me permite mantenerme ocupado sin tener que fingir ante nadie. No tengo que sonreír en reuniones incómodas ni hacer pequeñas conversaciones sobre el clima o el fútbol. Solo yo, mi computadora y proyectos que puedo terminar sin que nadie me pregunte cómo estoy realmente. Los fines de semana camino por el bosque durante horas. A veces llevo una mochila con agua y algo de comida, otras veces solo salgo sin rumbo fijo. Hay un arroyo a unos 3 kilómetros de aquí donde me gusta sentarme a observar el agua. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse. Donde puedo respirar sin sentir que me falta el aire. No soy el mismo hombre que era hace 5 años. Ese hombre murió la noche que descubrió la verdad. El que soy ahora es alguien más cauteloso, más silencioso, más consciente de que las personas son capaces de cualquier cosa cuando creen que nadie está mirando. Pero también soy más fuerte. Más libre. Y aunque hay días en los que la soledad pesa como una losa, prefiero esto a vivir una mentira. Conocí a Valeria cuando tenía 25 años.
Fue en una cafetería del centro, un sábado por la tarde lluvioso de marzo. Yo estaba esperando a un amigo que nunca llegó, leyendo un libro que ya no recuerdo, cuando ella entró empapada, riéndose de sí misma porque había olvidado el paraguas. Llevaba una chaqueta verde oscuro, el pelo negro recogido en una coleta desordenada, y cuando pidió su café, el mesero le dijo algo que la hizo reír de nuevo. Tenía una risa contagiosa, cálida, que llenaba el espacio. No sé qué me hizo acercarme. Normalmente soy reservado, poco dado a iniciar conversaciones con desconocidos. Pero ese día algo en su energía me atrajo. Le ofrecí mi chaqueta porque estaba temblando, y ella la aceptó con una sonrisa agradecida. Hablamos durante 2 horas. De todo y de nada. De libros que nos gustaban, de películas terribles que habíamos visto, de ciudades que queríamos conocer. Cuando se fue, me pidió mi número y yo se lo di sin pensarlo 2 veces. Los primeros meses fueron perfectos. O al menos, así los recuerdo. Valeria era inteligente, divertida, apasionada. Trabajaba como diseñadora gráfica y siempre tenía algún proyecto entre manos que la mantenía despierta hasta tarde. Me gustaba verla trabajar, concentrada frente a su computadora, mordiéndose el labio inferior como hacía cuando estaba pensando. Me gustaba cómo cocinaba improvisando recetas que a veces salían bien y otras eran un desastre, pero siempre terminábamos riéndonos. Me gustaba cómo se acurrucaba contra mí en el sofá los domingos por la mañana, sin ganas de moverse, solo queriendo estar ahí. Nos mudamos juntos al año de conocernos. Un apartamento pequeño pero luminoso, en un barrio tranquilo. Yo trabajaba en una empresa de contabilidad, un trabajo estable pero aburrido que pagaba bien. Valeria freelanceaba desde casa la mayor parte del tiempo. Teníamos una rutina cómoda. Desayunábamos juntos, yo me iba a la oficina, ella trabajaba en sus proyectos, y por las noches cenábamos mientras veíamos series o simplemente conversábamos. Pero yo siempre fui observador. Quizás demasiado. Desde niño aprendí a leer a las personas, a notar los pequeños cambios en su tono de voz, en sus gestos, en lo que no decían. Mi madre solía mentirme mucho cuando era pequeño, promesas rotas y excusas vacías, y desarrollé un instinto para detectar cuando algo no cuadraba. No era paranoia. Era supervivencia emocional. Con Valeria, al principio todo parecía transparente. Pero con el tiempo empecé a notar pequeñas grietas. Nada dramático al principio. Solo, inconsistencias. Me decía que había estado con una amiga, pero cuando mencionaba detalles más tarde, no coincidían con lo que había dicho antes. O llegaba a casa con un perfume distinto al que usaba habitualmente y cuando le preguntaba, decía que había probado muestras en una tienda, pero su tono era evasivo. Pequeñas cosas que quizás otra persona habría ignorado. Yo intentaba ignorarlas también. Me decía a mí mismo que estaba siendo irracional, que no todos los detalles tienen que encajar perfectamente, que la memoria es frágil y las personas se equivocan. Pero había algo en mi interior que no dejaba de susurrar que algo estaba mal. Un instinto primario que me ponía alerta cada vez que ella desviaba la mirada cuando le hacía ciertas preguntas. Luego estaba mi primo Javier. Siempre fue el favorito de la familia. 3 años mayor que yo, exitoso, carismático, con ese tipo de seguridad que atrae a las personas como imanes. Había estudiado administración en una universidad privada cara, trabajaba en la empresa familiar que heredó mi tío, y siempre tenía dinero para todo. Ropa de marca, coches nuevos, vacaciones en Europa. Yo, en cambio, era el primo normal. El que trabajaba duro, ahorraba, vivía con modestia. No nos llevábamos mal, pero tampoco éramos cercanos. Había una rivalidad silenciosa entre nosotros desde niños, alimentada por las comparaciones constantes de la familia. Cuando le presenté Valeria a mi familia, Javier estaba ahí. Recuerdo cómo la miró. No fue una mirada casual. Fue evaluativa, interesada, hambrienta. Lo noté de inmediato, pero no dije nada. Pensé que era mi imaginación, mis propias inseguridades proyectadas. Valeria fue educada con él, como lo era con todos, pero nada más. O eso creí. Los meses siguientes fueron extraños. Valeria comenzó a cambiar de maneras que no podía precisar con claridad pero que sentía en los huesos. Se volvió más distante, más irritable.
Cuando le preguntaba qué le pasaba, siempre tenía una excusa lista. Estrés del trabajo, problemas con un cliente difícil, dolor de cabeza, cansancio. Razones válidas, todas ellas, pero pronunciadas con un tono que no invitaba a más preguntas. Era como si hubiera levantado un muro invisible entre nosotros y yo estuviera del otro lado, golpeando sin obtener respuesta. Empezó a salir más. Cenas con amigas que antes no mencionaba, eventos de networking que duraban hasta tarde, proyectos urgentes que requerían reuniones presenciales a horas extrañas. Yo no era celoso por naturaleza, nunca lo había sido, pero algo en la frecuencia de estas salidas me inquietaba. No era solo que saliera, era cómo lo hacía. La prisa con la que se arreglaba, el cuidado extra en su maquillaje, la forma en que revisaba su teléfono constantemente y lo guardaba boca abajo cuando yo entraba en la habitación. Una noche le pregunté directamente si todo estaba bien entre nosotros. Estábamos en la cocina, ella lavando platos y yo secándolos, una rutina doméstica que solía ser cómoda pero que esa noche se sentía tensa. Se quedó quieta por un momento, las manos sumergidas en el agua jabonosa, y luego me miró con una expresión que no supe descifrar. Todo está bien, dijo. Solo estoy cansada. El trabajo ha sido agotador. Pero sus ojos no sostenían mi mirada. Se desviaron hacia la ventana, hacia cualquier lugar menos hacia mí. Yo quería creerle. Necesitaba creerle. Porque la alternativa era demasiado dolorosa para contemplarla. Así que asentí, sequé el último plato y no dije nada más. Pero esa noche me quedé despierto mucho tiempo después de que ella se durmiera, escuchando su respiración tranquila y preguntándome cuándo exactamente había dejado de reconocer a la mujer con la que compartía mi vida. Las inconsistencias se multiplicaron. Me decía que había estado en casa todo el día, pero cuando llegaba encontraba su auto estacionado en una posición diferente, aún tibio al tacto. Mencionaba haber comido en casa, pero la cocina estaba impecable, sin rastro de que alguien hubiera cocinado. Pequeños detalles que quizás no significaban nada por separado, pero que juntos formaban un patrón inquietante. Empecé a prestar más atención. No de forma obsesiva, no revisaba su teléfono ni la seguía. Eso nunca fue mi estilo. Pero sí escuchaba más cuidadosamente, observaba más, recordaba mejor. Y lo que veía no me gustaba. Había una ligereza en ella cuando hablaba por teléfono con ciertas personas, una risa que ya no escuchaba cuando estaba conmigo. Había días en los que llegaba a casa con una energía extraña, como si algo maravilloso hubiera pasado pero no quisiera compartirlo. Mi familia empeoró las cosas. Mi madre llamaba constantemente preguntando cuándo tendríamos hijos, cuándo sentaríamos cabeza de verdad. Mi tío, el padre de Javier, siempre encontraba formas de mencionar los logros de su hijo en las reuniones familiares. Javier acaba de cerrar un contrato millonario, decía con orgullo. Javier se compró una casa en la zona más exclusiva de la ciudad. Y luego me miraba a mí con una sonrisa condescendiente. ¿Y tú qué? Todavía en la misma empresa. Era humillante, pero había aprendido a tragármelo en silencio. Valeria conocía esta dinámica. Le había contado cómo me sentía, cómo la familia siempre me había hecho sentir menos que Javier. Ella había sido comprensiva al principio, diciéndome que no les hiciera caso, que yo valía tanto como él. Pero con el tiempo sus palabras de apoyo se volvieron menos frecuentes. Y luego empezó a mencionar a Javier en conversaciones casuales. Tu primo me escribió preguntando por un diseño para su empresa, decía. O Javier me invitó a un evento de emprendedores, creo que iré, podría conseguir contactos. Al principio no le di importancia. Eran cosas normales, profesionales. Pero la frecuencia aumentó. Un sábado por la tarde llegué a casa más temprano de lo planeado. Había salido a hacer unos trámites que terminé rápido. Cuando abrí la puerta, escuché su voz en el dormitorio. Estaba hablando por teléfono, su tono era suave, íntimo, completamente diferente al que usaba conmigo últimamente. Me quedé quieto en el pasillo, sin hacer ruido, sin intención de espiar pero incapaz de moverme. No puedo ahora, él está por llegar, decía. Una pausa. Luego una risa baja, casi coqueta. Lo sé, yo también. ¿Pronto? Colgó antes de que pudiera escuchar más. Entré en el dormitorio como si nada.
Ella estaba sentada en la cama, guardando su teléfono con una rapidez que me pareció sospechosa. «Llegaste temprano», dijo, y había algo en su voz. ¿Nerviosismo? Le pregunté con quién hablaba. «Una amiga», respondió sin mirarme. «Carolina, tiene un problema con su novio». Asentí, pero sabía que mentía. No sabía cómo lo sabía, pero lo sabía. El tono que había escuchado no era el de una conversación entre amigas. Era otra cosa. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, sintiendo cómo mi mente trabajaba incansablemente, conectando puntos que no quería conectar. Las salidas frecuentes. Las mentiras pequeñas. Las menciones constantes a Javier. El cambio en su forma de ser conmigo. Todo empezaba a tener sentido de una manera horrible, dolorosa, que me revolvía el estómago. Pero aún no tenía pruebas. Y una parte de mí, la parte que todavía la amaba, que todavía recordaba cómo había sido al principio, se aferraba a la esperanza de estar equivocado. Quizás estaba proyectando mis propias inseguridades. Quizás el problema era yo, siendo paranoico, dejando que las comparaciones con Javier envenenaran mi percepción. Quizás solo necesitábamos hablar más, reconectarnos, encontrar la forma de volver a ser lo que éramos. Intenté acercarme. Propuse una cena especial, solo nosotros dos, en aquel restaurante italiano donde habíamos tenido nuestra primera cita. Ella aceptó, pero el día llegó y se canceló. Tenía una reunión de último minuto que no podía perderse. Le sugerí un fin de semana fuera, una cabaña en las montañas, tiempo para nosotros. Tal vez más adelante, dijo. Ahora tengo muchos proyectos encima. Cada intento mío era recibido con evasivas educadas, con promesas de pronto que nunca se cumplían. La intimidad también desapareció. Antes hacíamos el amor con frecuencia, con pasión, con esa conexión que solo viene cuando dos personas realmente se desean. Pero en los últimos meses, nada. Siempre estaba cansada, o con dolor de cabeza, o llegaba tan tarde que yo ya estaba dormido. Y cuando yo iniciaba algo, ella se apartaba con excusas que sonaban razonables pero que apiladas una sobre otra formaban un rechazo sistemático. Me sentía invisible en mi propia relación. Como si estuviera viviendo con un fantasma de la mujer que había amado. Alguien que se parecía a ella pero que ya no era ella. Y lo peor era que no sabía cómo arreglarlo. No sabía si había algo que arreglar o si simplemente todo estaba roto más allá de cualquier reparación. Entonces llegó la cena familiar de cumpleaños de mi abuela. Era obligatoria, una de esas reuniones donde todos los primos, tíos y parientes cercanos debían estar presentes. Valeria no quería ir. Lo noté en cómo suspiró cuando le recordé la fecha, en cómo intentó buscar excusas para quedarse. Pero finalmente accedió. Fuimos juntos, aunque el trayecto en auto fue silencioso, tenso, como si estuviéramos dos extraños compartiendo un espacio incómodo. Javier estaba ahí, por supuesto. Llegó en su auto deportivo nuevo, vestido con un traje caro, irradiando esa confianza irritante que siempre había tenido. Saludó a todos con abrazos y sonrisas, el centro de atención como siempre. Cuando vio a Valeria, algo cambió en su expresión. Fue sutil, un destello en sus ojos que duró apenas un segundo, pero yo lo vi. Y cuando se acercó a saludarla, el abrazo duró demasiado. Sus manos en su espalda, su mejilla contra la de ella. La forma en que murmuró algo que no alcancé a escuchar pero que la hizo sonreír de esa manera que ya no usaba conmigo. Me quedé ahí, observándolos, sintiendo como algo frío se instalaba en mi pecho. Nadie más pareció notarlo. O quizás sí lo notaron y simplemente no les importó. Mi familia siempre había preferido a Javier. Si él quería algo, lo obtenía. Y si yo estaba en el medio, bueno, ese era mi problema. Durante la cena los vi intercambiar miradas. Pequeñas, discretas, pero estaban ahí. Cuando Javier contaba una anécdota graciosa, Valeria reía con más ganas que nadie. Cuando él salió al jardín a atender una llamada, ella encontró una excusa para salir también pocos minutos después. Volví a sentir ese nudo en el estómago, esa certeza visceral de que algo terrible estaba pasando justo frente a mis ojos y yo no podía hacer nada para detenerlo. Al final de la noche, cuando estábamos por irnos, mi tía me detuvo.
Deberías aprender de Javier, me dijo con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. Él sí sabe cómo triunfar en la vida. Tú siempre has sido muy conformista. Las palabras se clavaron como cuchillos, pero mantuve la compostura. Asentí educadamente, tomé a Valeria del brazo y nos fuimos. En el auto de regreso intenté hablar con ella sobre lo que había visto. Parecías muy cómoda con Javier esta noche, dije, manteniendo mi voz neutral. Ella me miró con irritación. ¿Qué se supone que significa eso? Su tono era defensivo, casi agresivo. Solo estaba siendo educada. Es tu primo. No dije nada más. No tenía sentido. Cualquier cosa que dijera sonaría a celos infundados, a paranoia. Pero yo sabía lo que había visto. Y empezaba a entender lo que significaba. La prueba llegó 2 semanas después, de la forma más banal y devastadora posible. Valeria había salido temprano esa mañana, diciendo que tenía una reunión con un cliente nuevo en el otro lado de la ciudad. Yo me había quedado trabajando desde casa, como casi siempre. Alrededor del mediodía decidí salir a comprar algo para almorzar. Pasé por la tintorería a recoger unas camisas que había dejado días atrás. Y fue ahí, en el estacionamiento de la tintorería, donde vi el auto de Valeria. Me quedé paralizado. Estaba estacionado frente a un hotel boutique, uno de esos lugares discretos y caros que frecuentan personas que no quieren ser vistas. Su auto era inconfundible, un Civic azul con una calcomanía de una banda indie en el parachoques trasero. Durante varios minutos me quedé ahí, sentado en mi propio auto, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás estaba reuniéndose con el cliente ahí. Algunos hoteles tienen salones de conferencias. Era posible. Probable, incluso. Pero mi instinto me decía otra cosa. Ese instinto que había estado susurrándome durante meses, que había notado cada pequeña mentira, cada inconsistencia, cada cambio en su comportamiento. Apagué el motor y esperé. No sé qué esperaba exactamente. Quizás verla salir sola, confirmando que efectivamente había sido una reunión de trabajo. Quizás nada. Pero no podía irme sin saber. Pasaron 40 minutos. 40 minutos en los que me quedé ahí, sintiendo como mi corazón latía cada vez más fuerte, como mis manos empezaban a sudar, como una sensación de náusea crecía en mi estómago. Y entonces la puerta del hotel se abrió. Valeria salió primero, arreglándose el cabello, ajustándose la blusa. Y detrás de ella, con esa sonrisa arrogante que conocía tan bien, salió Javier. No se tocaron en público. Fueron cuidadosos. Pero la forma en que se miraron antes de separarse lo decía todo. Había una intimidad ahí, una complicidad que no se puede fingir. Javier se inclinó y le dijo algo al oído que la hizo sonreír, esa sonrisa que yo había creído que era solo mía. Luego cada uno se fue hacia su auto. Valeria se subió al suyo y se marchó sin mirar atrás. Javier hizo lo mismo, silbando mientras caminaba, como si acabara de tener el mejor día de su vida. Me quedé ahí sentado mucho tiempo después de que ambos se fueran. No lloré. No grité. No golpeé el volante ni hice ninguna de esas cosas dramáticas que hace la gente en las películas. Simplemente me quedé quieto, sintiendo como algo dentro de mí se quebraba de forma silenciosa e irreparable. Era como si todo mi mundo se hubiera desmoronado en cámara lenta y yo estuviera observándolo desde afuera. Incapaz de detenerlo. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Podría haber sido 1 hora. Podrían haber sido 3. El sol se movió en el cielo, las sombras cambiaron de posición, y yo seguía ahí, procesando lo que acababa de ver. Todas las piezas se encajaron de golpe. Las salidas nocturnas, las mentiras, las menciones constantes a Javier, los cambios en su comportamiento, la falta de intimidad. Todo tenía sentido ahora. Todo era dolorosamente claro. Finalmente arranqué el auto y conduje sin rumbo fijo. No podía volver a casa todavía. No podía enfrentarla sin tener un plan, sin saber qué iba a hacer. Terminé en un parque al que solía ir cuando era niño, un lugar olvidado en las afueras de la ciudad donde nadie iba ya. Me senté en un banco oxidado y dejé que mi mente trabajara. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Meses? ¿Desde aquella cena familiar donde los vi intercambiar miradas?
¿O había empezado antes, mucho antes, y yo había sido demasiado ciego para verlo? Pensé en todas las veces que ella había llegado tarde, en todos los mensajes que había borrado, en todas las excusas que me había dado. Pensé en mi familia, en cómo siempre habían preferido a Javier, en cómo probablemente esto les parecería natural. El exitoso primo quedándose con la chica del primo fracasado. Una historia tan vieja como el tiempo. Lo que más me dolía no era solo la traición. Era la humillación. Ella me había engañado con mi propio primo, alguien que mi familia adoraba, alguien contra quien siempre me habían comparado desfavorablemente. Era como si el universo hubiera conspirado para demostrarme que yo nunca sería suficiente. Que no importaba cuánto trabajara, cuánto me esforzara, siempre habría alguien mejor, alguien más exitoso, alguien más deseable. Pero más allá del dolor y la humillación, había algo más. Una claridad fría y cortante que empezaba a instalarse en mi mente. Sabía lo que tenía que hacer. No iba a hacer una escena. No iba a rogarle que volviera conmigo. No iba a confrontar a Javier y pelearme con él. Eso era lo que ellos esperarían. Drama, lágrimas, súplicas. No les daría ese placer. Volví a casa al anochecer. Valeria estaba en la cocina, preparando la cena como si nada hubiera pasado. Me sonrió cuando entré, esa sonrisa automática y vacía que había perfeccionado en los últimos meses. Hola, amor. ¿Cómo estuvo tu día? La pregunta era tan casual, tan normal, tan completamente falsa que me dio ganas de reír. Pero me contuve. Bien, dije. Tranquilo. Me serví un vaso de agua y me fui a la habitación, necesitaba estar solo, necesitaba pensar. Esa noche cenamos en silencio. Ella intentó iniciar conversación un par de veces, hablando de su día, de un proyecto nuevo que le habían ofrecido, de cualquier cosa trivial. Yo respondía con monosílabos, perdido en mis propios pensamientos. Si ella notó algo extraño en mi comportamiento, no lo mencionó. Quizás estaba demasiado aliviada de que yo no hiciera preguntas. Después de cenar me senté frente a mi computadora y empecé a hacer planes. Revisé mis cuentas bancarias, calculé cuánto dinero tenía ahorrado. Busqué oportunidades de trabajo en otras ciudades. Era suficiente. Podía irme. Podía empezar de nuevo en otro lugar, lejos de ella, lejos de Javier, lejos de mi familia y sus comparaciones constantes. La idea me llenó de una extraña sensación de libertad mezclada con terror. Durante los siguientes días mantuve la fachada. Iba al trabajo, volvía a casa, cenaba con ella, veía televisión, me acostaba. Actuaba como si todo fuera normal mientras por dentro planeaba meticulosamente mi salida. Busqué un apartamento en otra ciudad, uno pequeño y barato que pudiera pagar mientras encontraba un nuevo trabajo. Empecé a enviar mi currículum a empresas en diferentes estados. Separé discretamente mis pertenencias importantes, documentos, fotografías de mi infancia, cosas que quería llevarme. Valeria no notó nada. O si lo notó, probablemente lo atribuyó a que yo estaba más callado de lo normal, pero eso era todo. Seguía con su rutina, sus salidas, sus mentiras. Una noche llegó a casa oliendo a ese perfume caro que Javier siempre usaba, y tuve que morderme la lengua para no decir nada. No todavía. No hasta que todo estuviera listo. Mi familia tampoco sospechaba nada. Seguían con sus reuniones semanales, sus cenas dominicales donde Javier era siempre el centro de atención. Yo asistía cuando era obligatorio, mantenía una sonrisa educada, asentía en los momentos apropiados. Por dentro, los despreciaba. No solo a Javier, sino a todos ellos. A mi madre por sus comparaciones constantes. A mi tío por su orgullo ciego en su hijo. A mis primos que se reían de los chistes de Javier y me ignoraban a mí. Eran una familia de hipócritas y yo había pasado demasiado tiempo intentando ganarme su aprobación. 2 semanas después, conseguí una oferta de trabajo. Era en una ciudad a 8 horas de distancia, un puesto mejor pagado en una empresa de consultoría que necesitaba a alguien con mi experiencia. Acepté inmediatamente. La fecha de inicio era en 3 semanas. Perfecto. Tiempo suficiente para organizar todo. No le dije nada a Valeria. Seguí comportándome con normalidad, aunque cada día que pasaba me sentía más distante de ella,
más desconectado de esa vida que habíamos construido juntos. Era como ver una película de mi propia existencia, sabiendo cómo terminaba pero teniendo que actuar hasta el final. Una tarde, mientras ella estaba en una de sus reuniones, entré en su computadora. No fue difícil. Conocía su contraseña, la había usado delante de mí cientos de veces sin pensar que yo la recordaría. Abrí su correo electrónico, sus mensajes, sus redes sociales. Y ahí estaba todo. Meses de conversaciones con Javier. Mensajes que me hicieron sentir físicamente enfermo. Planes para verse, expresiones de afecto, fotos que intercambiaban, conversaciones donde se burlaban de mí, donde él la llamaba cosas que solían ser mías. Mi amor, mi vida, mi todo. Había un mensaje particularmente doloroso. Valeria le escribía: a veces me siento culpable, pero luego te veo y todo desaparece. Él es tan predecible. Tú me haces sentir viva. Y la respuesta de Javier: no pierdas tiempo sintiéndote mal por alguien que nunca va a darte lo que yo puedo darte. Mereces más que una vida mediocre con un tipo mediocre. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo, sintiendo como cada letra se clavaba en mi pecho como un clavo. Pero extrañamente, leer eso no me rompió más de lo que ya estaba roto. En cambio, solidificó mi decisión. Me dio la confirmación final de que irme era lo correcto. Estas personas, ambos, no merecían ni un segundo más de mi tiempo, ni una lágrima más, ni una palabra de explicación. Imprimí algunos de los mensajes. No por venganza, sino como recordatorio para mí mismo de por qué estaba haciendo esto. Los guardé en una carpeta junto con mis documentos importantes. Luego cerré todo y borré el historial, dejando todo exactamente como estaba. El día antes de irme, hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a un abogado y le expliqué la situación. Necesitaba saber cuáles eran mis opciones legales, cómo protegerme, cómo separarme de ella limpiamente. El abogado fue profesional y directo. Me explicó el proceso, los papeles que necesitaría firmar, cómo dividir los bienes. No teníamos mucho juntos, afortunadamente. El apartamento estaba a mi nombre, la mayoría de los muebles los había comprado yo. Sería relativamente simple. ¿Quiere que le notifiquemos a su esposa?, preguntó el abogado. No estamos casados, respondí. Mejor aún, dijo él. Eso simplifica las cosas considerablemente. Firmé los papeles necesarios y le di instrucciones de que los enviara 2 semanas después de mi partida. Tiempo suficiente para que yo estuviera ya establecido en mi nueva ciudad, lejos de cualquier drama. La última noche llegó más rápido de lo que esperaba. Valeria estaba en casa, cosa rara últimamente, viendo una película en el sofá. Yo había empacado todo discretamente durante la semana, cajas que había llevado a un depósito de almacenamiento para que ella no las viera. Solo me quedaba una maleta con lo esencial, escondida en el maletero de mi auto desde la mañana. Me senté a su lado y por un momento, solo un momento, sentí una punzada de nostalgia por lo que habíamos sido. O por lo que yo había creído que éramos. Ella apoyó su cabeza en mi hombro, un gesto que antes me habría llenado de calidez pero que ahora me resultaba extrañamente vacío. Te quiero, murmuró, sin apartar los ojos de la pantalla. Palabras automáticas, dichas por costumbre, sin peso real detrás de ellas. No respondí. Simplemente dejé que pasara el momento, viendo cómo las imágenes de la película se sucedían sin prestarles atención. Me desperté a las 4 de la mañana. Valeria dormía profundamente a mi lado, su respiración tranquila y constante. Me vestí en silencio, tomé mi billetera, mis llaves, mi teléfono. Dejé una nota breve sobre la mesa de la cocina. No era larga ni dramática. Solo decía: me voy. No me busques. Los papeles llegarán pronto. Cuídate. Nada más. No le debía explicaciones, no le debía drama, no le debía nada. Cerré la puerta del apartamento por última vez sin hacer ruido. El pasillo estaba vacío, el edificio dormido. Bajé las escaleras en lugar de tomar el ascensor, necesitaba el movimiento, necesitaba sentir que me alejaba físicamente de ese lugar. Cuando llegué a mi auto y me senté en el asiento del conductor, esperé sentir algo. Tristeza, arrepentimiento, duda. Pero solo había alivio.
Un alivio profundo y tranquilo que me llenó el pecho como aire fresco después de estar encerrado demasiado tiempo. Conduje durante 8 horas sin parar. Vi el amanecer en la carretera, los colores del cielo cambiando de negro a púrpura a naranja a azul. Puse música que no había escuchado en años, canciones de mi adolescencia que me recordaban a una versión de mí mismo que había olvidado. No pensé en Valeria. No pensé en Javier. No pensé en mi familia. Solo conduje, sintiendo como cada kilómetro me alejaba de una vida que ya no me pertenecía. Llegué a mi nueva ciudad al mediodía. El apartamento que había alquilado era pequeño pero estaba en un barrio tranquilo, con árboles en las calles y un parque cercano. Subí mis pocas pertenencias, desempaqué lo esencial y me senté en el suelo vacío de la sala, mirando las paredes desnudas. Era un lienzo en blanco. Una oportunidad de empezar de nuevo, de construir algo que fuera genuinamente mío. Los primeros meses fueron difíciles de maneras que no esperaba. No extrañaba a Valeria, eso quedó claro rápidamente. Pero extrañaba la rutina, la familiaridad de tener a alguien ahí. Extrañaba tener una razón para volver a casa además de mí mismo. Las noches eran especialmente duras. El silencio del apartamento vacío era ensordecedor. A veces me despertaba en medio de la noche y por un segundo olvidaba dónde estaba, alcanzaba hacia el otro lado de la cama esperando encontrar a alguien ahí. Pero siempre estaba vacío. El trabajo me salvó. Me sumergí en él completamente, trabajando 12, 14 horas al día. Mis nuevos colegas eran profesionales, distantes pero respetuosos. Nadie hacía preguntas personales y yo agradecía esa falta de curiosidad. Me gané rápidamente una reputación de ser eficiente y confiable. En 6 meses me ascendieron. En un año, me ofrecieron liderar mi propio equipo. Lentamente, construí una nueva vida. Compré muebles simples pero funcionales. Pinté las paredes de colores neutros que me daban paz. Empecé a cocinar de nuevo, algo que había abandonado durante los últimos meses con Valeria. Descubrí que disfrutaba la soledad cuando era elegida y no impuesta. Podía leer hasta tarde sin molestar a nadie, podía ver las películas que quería, podía comer lo que se me antojara sin tener que negociar. Bloqueé el número de Valeria, el de Javier, el de toda mi familia. Borré mis redes sociales. Me convertí en un fantasma para ellos, y ellos en fantasmas para mí. Los primeros meses hubo intentos de contacto. Llamadas perdidas, mensajes de texto que nunca leí, correos electrónicos que borraba sin abrir. Pero eventualmente se detuvieron. Aceptaron que me había ido de verdad. No salí con nadie durante mucho tiempo. La idea de volver a confiar en alguien, de abrirme, de arriesgarme a ese tipo de dolor de nuevo, me resultaba imposible. Hubo mujeres que mostraron interés, compañeras de trabajo, vecinas, conocidas casuales. Pero yo mantenía las distancias, educado pero firme. No estaba listo. Quizás nunca lo estaría. Pasaron 2 años. Luego 3. Luego 4. La vida se volvió rutinaria de una manera que encontré reconfortante. Trabajo, ejercicio. Lectura, cocina, sueño. Los fines de semana caminaba por la ciudad, exploraba cafeterías nuevas, iba al cine solo. Hice algunos amigos superficiales, personas con las que podía tomar una cerveza ocasionalmente pero que no conocían nada real sobre mí. Era más fácil así. Compré esta casa en las afueras después del tercer año. Fue una decisión impulsiva pero que resultó ser la mejor que había tomado. El aislamiento me sentaba bien. La naturaleza tenía una forma de poner las cosas en perspectiva. Mis problemas, mi dolor, todo parecía más pequeño bajo el cielo abierto, entre los árboles altos. Empecé a sentirme menos como alguien que huía y más como alguien que simplemente elegía vivir de cierta manera. Nunca busqué información sobre Valeria o Javier. No quería saber si seguían juntos, si se habían casado, si eran felices o miserables. Esa parte de mi vida había terminado y no tenía interés en revivirla ni siquiera en mi imaginación. Eran personas que habían existido en mi pasado y que ahora eran irrelevantes para mi presente. Entonces, hace 3 meses, mi teléfono sonó con un número que no reconocía pero que tenía el código de área de mi ciudad natal. Normalmente no contestaba llamadas desconocidas, pero algo me hizo responder esa vez. Era mi madre.
No había hablado con ella en 5 años. Su voz sonaba más vieja, cansada. Hijo, dijo, y había algo en ese tono que me puso inmediatamente en guardia. Necesito hablar contigo. Le pregunté cómo había conseguido mi número. Contraté a alguien para que te encontrara, admitió. Por favor, no cuelgues. No colgué, pero tampoco dije nada. Simplemente esperé. Me contó que Javier había perdido todo. La empresa familiar había quebrado debido a malas inversiones y deudas que había acumulado tratando de mantener un estilo de vida insostenible. Mi tío había muerto de un infarto el año anterior, dejando más deudas que activos. Javier había tenido que vender su casa, sus autos, todo. Vivía ahora en un apartamento pequeño, trabajando en un empleo que apenas le alcanzaba para sobrevivir. Y Valeria lo había dejado. Por supuesto que lo había hecho. Cuando el dinero se acabó, cuando el glamour desapareció, ella se fue también. Se había casado con otro, alguien con dinero según mi madre, y ahora vivía en otra ciudad. No le había importado destruir 2 vidas, la mía y la de Javier. Simplemente tomó lo que quiso y siguió adelante. Mi madre continuó hablando. La familia estaba pasando por dificultades económicas. Necesitaban ayuda. Habían escuchado que me había ido bien, que tenía un buen trabajo, que era exitoso. Sé que no tenemos derecho a pedirte nada, dijo, y por primera vez en mi vida la escuché sonar humilde. Pero eres familia. Y la familia se ayuda. Me reí. No pude evitarlo. Una risa corta, seca, sin humor. Familia, repetí. ¿Dónde estaba la familia cuando Javier se acostaba con mi novia? ¿Dónde estaba la familia cuando me comparaban constantemente con él, haciéndome sentir que no valía nada? ¿Dónde estaba la familia cuando me humillaban en cada reunión? Hubo silencio del otro lado. Luego mi madre empezó a llorar. Lo siento, dijo entre sollozos. Cometimos errores. Fuimos injustos contigo. Pero por favor, no nos des la espalda ahora que más te necesitamos. Sus lágrimas no me conmovieron. Había llorado suficientes lágrimas por esa familia. Ya no me quedaba compasión para ellos. No, dije simplemente. No voy a ayudarlos. Ustedes hicieron su elección hace años cuando decidieron que Javier era más importante que yo. Ahora yo hago la mía. Mi madre empezó a suplicar, pero colgué antes de que pudiera continuar. Bloqueé el número y me quedé ahí sentado, esperando sentir algo. Culpa, quizás, o satisfacción. Pero solo sentí indiferencia. La semana pasada, Javier apareció en mi puerta. No sé cómo me encontró, pero ahí estaba. Se veía terrible. Más viejo, cansado, derrotado. Ya no quedaba nada de esa arrogancia que solía tener. Me miró con ojos suplicantes. Primo, dijo. Necesito hablar contigo. Lo dejé entrar, no por bondad, sino por curiosidad. Quería ver qué tenía que decir. Nos sentamos en la sala, él en el sofá y yo en mi silla favorita, manteniendo la distancia. Se retorció las manos nerviosamente antes de hablar. Sé que cometí un error imperdonable, comenzó. Lo que hice con Valeria, no hay excusa. Fui egoísta, arrogante, cruel. Y ahora estoy pagando por ello. Me contó toda su historia. Como después de que yo me fui, él y Valeria habían estado juntos abiertamente. Como la familia lo había celebrado, porque por supuesto que lo hicieron. Como había gastado fortunas tratando de impresionarla, de mantenerla feliz. Como cuando el dinero empezó a escasear, ella empezó a buscar excusas para no verlo. Y como finalmente lo había dejado por mensaje de texto, fría y directa, sin siquiera darle la cara. Lo perdí todo, dijo, y su voz se quebró. Mi dinero, mi reputación, mi orgullo. Y lo peor es que me lo merezco. Te traicioné de la peor manera posible. Destruí tu vida por una mujer que ni siquiera me amaba realmente. Solo amaba lo que yo podía darle. Las lágrimas corrían por su rostro, pero yo permanecí impasible. ¿Y qué quieres que haga?, pregunté finalmente. Él me miró con desesperación. Perdóname, susurró. Y si puedes, ayúdame.
Necesito dinero para pagar deudas, para salir de este agujero. Por favor. Eres mi primo. Somos familia. Ahí estaba otra vez esa palabra. Familia. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el bosque afuera. El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, me volteé hacia él. No, dije con calma. No te perdono. Y no voy a ayudarte. Vi cómo su expresión pasaba de la esperanza a la desesperación. Pero, empezó a decir. Lo interrumpí. Pasé 5 años reconstruyéndome después de lo que me hicieron tú y Valeria. 5 años aprendiendo a confiar de nuevo en mí mismo, a encontrar paz en la soledad, a construir una vida que valiera la pena vivir. No te debo nada. A ninguno de ustedes. Me miró como si le hubiera golpeado físicamente. Por favor, rogó. Estoy desesperado. Lo sé, dije. Pero esa no es mi responsabilidad. Tomaste tus decisiones. Ahora vive con las consecuencias. Le señalé la puerta. Él se levantó lentamente, derrotado. En la puerta se volvió una última vez. Siempre fuiste mejor persona que yo, dijo en voz baja. Por eso Valeria nunca te mereció. Y yo tampoco merecía tu respeto. Cerré la puerta detrás de él y no miré atrás. Esa noche me senté en el porche con una taza de café, observando las estrellas. No sentía triunfo ni venganza. Solo una quietud profunda. Había elegido mi paz sobre su drama, mi dignidad sobre su desesperación. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz con quien era. La vida que construí aquí es simple pero es mía. Cada decisión, cada día, cada momento de tranquilidad. La pagué con dolor, con soledad, con noches oscuras en las que no estaba seguro de poder seguir adelante. Pero lo hice. Sobreviví. Y más que sobrevivir, aprendí a vivir de verdad. No todos los finales son felices en el sentido tradicional. No encontré un nuevo amor que reemplazara lo que perdí. No me reconcilié con mi familia. No perdoné a quienes me traicionaron. Pero encontré algo más valioso, me encontré a mí mismo. Aprendí que la felicidad no siempre viene de tener a alguien al lado, sino de estar en paz con quien eres cuando estás solo. Mañana por la mañana me levantaré a las 6, prepararé mi café, saldré al porche y observaré cómo la niebla se disuelve entre los pinos. Será un día como cualquier otro, tranquilo y predecible. Y no cambiaría eso por nada del mundo. Porque esta tranquilidad, esta paz, esta vida que he construido en el silencio, es más valiosa que cualquier cosa que tuve antes. Algunos dirán que debí perdonar, que la familia es importante, que el rencor solo me lastima a mí mismo. Pero yo sé la verdad, a veces, la decisión más saludable es simplemente alejarse. Dejar ir no solo a las personas que te lastimaron, sino también la obligación de sentir algo por ellas. No es crueldad. Es supervivencia. Y mientras el viento mueve las copas de los árboles y la noche se instala suave sobre el bosque, siento algo que no había sentido en mucho tiempo, gratitud. Gratitud por haber tenido el coraje de irme. Gratitud por haber elegido mi bienestar sobre las expectativas de otros. Gratitud por esta segunda oportunidad de vivir una vida auténtica. Aunque sea solitaria. El pasado ya no me persigue. Se quedó atrás, en aquella ciudad, con aquella gente. Yo estoy aquí, en el presente, respirando aire limpio y construyendo un futuro que me pertenece solo a mí. Y eso, después de todo lo vivido, es más que suficiente.